Está en línea Carlos Fara, es consultor, es analista. Queremos preguntarle y pedirle un poquitito su opinión de esta semana política para Javier Milei, para el gobierno, con las manifestaciones de ayer, afortunadamente sin violencia, la ratificación del DNU por parte de la Cámara de Diputados y esta tranquilidad para el gobierno. No sé si todavía tanto para los mercados, porque en los mercados no se refleja mucho todavía lo que ha ocurrido en el Congreso ayer. El dólar está, el blue, ¿no? 1.255, el riesgo país 7.58, después de haber estado un poquitito arriba de los 600 la semana que pasó. Carlos Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, ratificado el DNU del presidente y a ver esta suerte de tranquilidad de saber que se va a venir un acuerdo, aunque la letra chica todavía no se conoce. ¿Cuáles son las prioridades o cuáles deben ser las prioridades de Javier Milei en esta etapa? Bueno, primero creo que o sea, a un acuerdo vamos, tal cual vos decís, sin precisiones. Me parece que lo más urgente en el corto plazo es tratar de transmitir como alguna certidumbre, ¿no? Sobre cómo se va a mover sobre todo el valor del dólar, ¿no? Porque los mercados en eso están, vamos a decir, un poco nerviosos. Y porque, bueno, además, más allá de esa definición, está claro que después Argentina, el Banco Central, digamos, está con una limitación, digamos, de reservas, lo cual está todo bien mientras aparece un horizonte de negocio financiero, pero después, digamos, hay una economía real que complica. Yo lo que creo es que el gobierno va a tratar de no, digo, me parece que va como que regular, tratar de no tener, digamos, dolores de cabeza en el Congreso. ¿M? Ya sabe que tiene una fórmula como para evitar en Cámara de Diputados cosas como que le contradigan un veto. Vamos a ver ahora qué pasa con el Senado, ¿no? Porque se viene la sesión por el tema de los jueces de la Corte Suprema y atrás cartón, digamos que va a pasar con ficha limpia. Ujú. Entonces, me parece que toda una agenda que tiene sus complicaciones, me da como la impresión de que el gobierno que viene con viento a favor, en general en lo económico, ¿m? Y en lo electoral, me parece que tengo como la impresión de que va a poner un poco el pie en el freno, ¿no? Ajá. Ahora, lo electoral que, bueno, lo lleva al presidente Milei y a su partido a imaginar cómo actuar y cómo hacer campaña en aquellas provincias que van a desdoblar y sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿La sensación es que Milei se va a involucrar en la campaña o eso será solo por parte de Karina Milei? A ver, a mí me parece que en las provinciales adelantadas me parece que se va a involucrar poco, salvo Ujú. que sea el caso Ciudad de Buenos Aires, porque el que está obligado a ganar en Ciudad de Buenos Aires son los Macri, ¿no? El gobierno Claro. corre Ujú. atrás. Si llega a ganar es premio mayor. Si llega a ser una mejor elección que la que hizo en el 2023, digamos, ya se van a dar por satisfechos. ¿M? Entonces, la impresión es que en las provincias hay candidatos libertarios, pero la verdad es que en algunos lugares van divididos, tipo Jujuy y Salta. En otros, digamos, están muy lejos de la competencia, caso Santa Fe o San Luis. Entonces me parece como que, como todos esos cuatro que estoy mencionando son gobernadores dialoguistas, me parece que bajaron una carta, digamos, de poco valor y no, sin darle como mucha trascendencia al tema. Y en el caso Chacó, quizá digamos el primer experimento en donde el gobernador va en alianza con la Libertad Avanza. Ujú. Carlos, desde el foro de Davos, en el que el presidente privilegió un discurso anti-woke en lugar de hablar de la economía, de lo que había hecho en el país, hasta ahora, a ver, con algunos hechos que le han valido disminuir su imagen positiva, como por ejemplo el nombramiento del hijo y García Mancilla por decreto, el cripto gay, la criptomoneda Libra, que tanto escándalo ha generado, inclusive que ha llevado a la justicia a un bufete de los Estados Unidos a presentar una acción judicial a la Corte Suprema de Nueva York, Caputo interrumpiendo una entrevista, Caputo discutiendo Colmanes. Está en una nueva etapa, en una nueva fase el gobierno, porque de tener la absoluta centralidad pasó a ceder terreno, que inclusive nos lleva a decir que a ceder terreno
por lo menos la semana pasada, en el ámbito de la calle, cosa que ayer recuperó. Sí, yo creo que fueron 2 meses en donde el gobierno se vio obligado a jugar a la defensiva, ¿no? En vez de a la ofensiva, que es lo que había caracterizado casi todo el tiempo en el primer año. En varias de estas situaciones, tal cual vos haces una lista muy completa de situaciones en las cuales el gobierno se metió en camisa 12 varas, ¿no? Como lo de Manes, digamos la cuestión de Davos, etcétera, lo del Libra Gate, y me parece que ahí quedó como un poco desdibujado porque tuvo que salir a atacar, pero para defenderse de una situación negativa en la cual se había metido y que no tenía que ver con la agenda de la opinión pública, ¿no? Me parece que ahí, Claro. digamos, en donde se produce un ruido del desgaste, porque cuando el gobierno da una discusión fuerte, aún polémica, sobre el tema presupuesto universitario, jubilaciones, en definitiva es, miren que si, digamos, que si ustedes comprometen el superávit fiscal, la vamos todos a pasar mal. Distintas son estas situaciones que no tienen nada que ver, digamos, con el ordenamiento macroeconómico y que en todas el gobierno salió mal parado. Ujú. Entonces, me parece que el gobierno se confió, ¿no? Digo, que terminó el primer año, vamos a decir así un poco, se agrandó, se confió y entonces empezó a jugar, digamos, en terrenos en donde realmente no era conveniente, teniendo en cuenta cómo había terminado consolidado políticamente el primer año. Por eso yo decía antes que me parece que hay algo que el gobierno, digamos, está como de alguna manera procesando, y es que tiene que ser cuidadoso, y creo que la sesión de ayer, digamos, en diputados fue una astucia política que está, claramente fue bien Ujú. trabajada, ¿no? Carlos, dos preguntitas finales. ¿El peronismo cree que va a ir unificado a las elecciones y en todo caso qué significa la reaparición de Sergio Massa, un hombre que dejó a la Argentina con 25,5 de inflación cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández, un hombre que fue ministro de Economía, casi un presidente virtual, puede estar, a ver, desfilaba, perdón, frente a las tropas o a cuerpos de seguridad o de la propia policía. Es importante el regreso de Massa, cree que va a haber unidad en el peronismo, tanto a nivel nacional como en el principal bastión en provincia de Buenos Aires. Mira, yo creo que empezando por lo de lo general a lo particular, yo creo que va a haber unidad, ¿no? Me parece que todas las tensiones que existen son en función de cuál de los dos sectores, digo, Cristina o Kicillof, llegan mejor posicionados en la negociación de las listas, que es parte, digamos, de la crítica que se le hace a Cristina, ¿no? Que Cristina y su hijo tienen la lapicera, ¿no? Nacional y provincial. Entonces, creo que todo el mundo sabe, digamos, que ir divididos es entregarle un triunfo al gobierno nacional para el principal bastión del kirchnerismo, y creo que la aparición de Sergio Massa, su mensaje a su tropa fue hay que mantener la unidad cueste lo que cueste, ¿no? Ujú. Entonces me parece que la aparición de Massa no tiene tanto que ver con su imagen, que efectivamente es negativa, sino que tiene que ver, digamos, con que es una pata importante políticamente, ¿no? Dentro de esta cuestión, sobre todo en provincia de Buenos Aires, porque en definitiva le genera también parte de esa gobernabilidad a Kicillof. Ujú. Y la última tiene que ver un poco con hacer futurología, ¿no? ¿Qué podría llegar a significar para el gobierno de Javier Milei, más allá de eventuales buenas elecciones en algunos distritos, qué podría llegar a significar para el gobierno de Milei un triunfo de Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires si es que es candidata? Ujú. Mira, efectivamente el gobierno puede ganar a nivel nacional y perder provincia de Buenos Aires, ¿no? No es contradictorio, de hecho, digamos, sucedió. El punto de provincia de Buenos Aires es la percepción, la foto que se arma esa noche y al día siguiente respecto de que el gobierno de turno perdió la elección, sobre Ujú. todo con Cristina. Y acá, digamos, el principal tema es, en parte, la lectura política, pero sobre todo, digamos, la lectura de los mercados, porque la verdad es que los mercados tienen miedo de que si Cristina gana en Provincia de Buenos Aires pueda tener una chance de regreso ella o Unión por la Patria en el 27, y entonces ahí yo te diría que si los mercados financieros se les genera una duda por un triunfo de Cristina en Provincia de Buenos Aires, va a generar un problema de inestabilidad económica para el Claro. gobierno, porque Ujú. se van a liquidar muchas posiciones. Nos lo están diciendo, digamos, Sí, en las sí. charlas que tenemos Ujú. con inversores en estos días, que están
desfilando, y eso es un problema porque, bueno, lamentablemente o por Perdón, suerte, yo decía sí. así pensando que ibas a otro lado. Las personas con las que usted habla están confirmando que van a desarmar posiciones en caso de un eventual triunfo de Cristina en provincia. Y eso es lo que me dicen, ¿no? Ah, lo tiró, ¿eh? Ujú. Claro. Sí, sí. Entonces, me parece que hay que ser. Por eso, la pregunta del millón es: ¿por qué no, no ya, digamos, pero porque falta tiempo para firmar alianzas? Sí. Pero digo, yo creo que al final es probable que haya una alianza con el PRO. Sencillamente porque si el presidente va a una pelea en Provincia de Buenos Aires sin el PRO, o separados con el PRO, y llega a perder, todo el mundo se va a preguntar por qué no hizo la Sí, alianza, claro. ¿no? Ujú. Solamente por una Sí, sí. cuestión, digamos, de capricho, Sí, la ¿no? misma pregunta que se hicieron cuando fue por un lado Grindetti y por el otro Santilli, ¿no? Claro, Ujú. entonces el tema es, bueno, digo, ok, si van juntos, no les garantiza el triunfo, pero por lo menos, digamos, se podrá leer como una especie de gesto de inteligencia y de grandeza de ir a la alianza con alguien que por ahí no le cae bien al presidente, ¿no? Ujú. Carlos, muchas gracias por el contacto, que siga muy No, bien. un placer, hasta luego. Gracias, hasta luego. Carlos Fara es analista político con muchísima y enorme claridad, nos acaba de hacer una pintura de este escenario.